Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el pensamiento de los primeros escritores cristianos. Los conocidos como padres de la Iglesia. Exacto. Queremos ver cómo leían ellos las Escrituras y, bueno, por qué su legado sigue siendo tan relevante hoy. Sí, la idea es desentrañar un poco el valor y también los desafíos, ¿no?, de estudiar estos textos tan antiguos. Nos basaremos en estudios de patrística, claro, el estudio de ellos mismos, también del humanismo, la Reforma. Y figuras clave como Ireneo, Tertuliano, Agustín, Crisóstomo y miradas más actuales también. La misión, entonces, es entender ese impulso de volver a las fuentes, el ad fontes. Justamente, ese retorno que marcó tanto al humanismo como a la Reforma, buscando un cristianismo, más auténtico, decían ellos. En contraste con interpretaciones más tardías, ¿no? De la Edad Media. Eso es. Buscaban en el Nuevo Testamento y en los padres esa forma original. Es fascinante ver cómo distintas épocas los valoraron de forma diferente, ¿verdad? Totalmente. Los humanistas, por ejemplo, admiraban su antigüedad, su elocuencia. Pero los reformadores, como Lutero, Ahí el foco cambió un poco. Lutero, Calvino, ellos destacaban a figuras como Agustín, sobre todo por su teología. los veían como expositores clave de las escritoras. Sí, como referentes, antes de lo que consideraban ciertas, corrupciones medievales. Pero, ojo, también hubo críticas tempranas a los propios padres. Sin duda. Y es crucial reconocer esas limitaciones. Ya en el Renacimiento se sabía que muchos padres no conocían el hebreo. El idioma original de buena parte del Antiguo Testamento. Exacto. Y a veces no captaban bien los trasfondos semíticos del Nuevo Testamento, esas raíces culturales, lingüísticas. Además, está el tema de la Vulgata latina, la traducción que usaban. Claro, la Vulgata fue importantísima, pero no era perfecta. Comparada con los manuscritos griegos que empezaron a circular más, tenía sus insuficiencias. Y eso, lógicamente, llevó a cuestionar un poco su exégesis bíblica. Sobre todo cuando dependían mucho de esa versión latina, o se iban por interpretaciones quizás muy alegóricas, no siempre tan pegadas al texto. Esa crítica se fue agudizando con el tiempo, ¿cierto? Sí, bastante. Hasta el punto de que el método histórico crítico, este enfoque más académico, a veces tendió a ver la interpretación patrística como algo, precientífico. Como algo superado, sí. Pero a ver, tampoco podemos tirar todo por la borda, ¿no? Como dice Gerald Bray, un estudioso del tema, ni fundamentalismo patrístico. Ni ignorancia total, exacto. No podemos aceptar todo sin más, pero tampoco desconocer ese aporte. Sigue siendo un campo vital de ideas. Y para entender cómo mantenían la ortodoxia, la coherencia, está la famosa regla de la fe, la regula fidei. Fundamental. No era un credo fijo, sino un resumen de lo esencial, La enseñanza apostólica, Dios creador, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Funcionaba como un estándar entonces. Como un criterio, sí, para evaluar otras doctrinas y refutar lo que consideraban herejías. Pensemos en Ireneo contra los gnósticos o Tertuliano contra Marción. Que proponían visiones muy distintas de Dios y de Cristo. Radicalmente distintas. Ahora, aquí surge una pregunta importante. ¿Esa regula fidei es lo mismo que la tradición con mayúscula? Buena pregunta. Hay matices y una evolución. Para la Iglesia primitiva, la tradición clave era esa regla de fe que emanaba de las Escrituras. Entendido. Después, sobre todo en la visión católica romana, la tradición se amplió, incluyendo otros desarrollos, y la jerarquía eclesiástica pasó a tener un rol central en definirla. Y el protestantismo, en cambio, tendió a volver a esa idea más temprana. La tradición primordial es esa regla de fe, inseparable de la Escritura. Sola Escritura, pero entendiendo que la Escritura tiene un mensaje central coherente. Y entre los propios padres me imagino que no había un pensamiento único, monolítico. Para nada. Había diversidad. Basilio el Grande ya en su época hablaba de distintas interpretaciones. Interesante. Y Juan Crisóstomo, por ejemplo, un gran predicador, prefería una interpretación más, literal, surgida del texto mismo. Era cauto con las alegorías muy forzadas. E incluso permitía a su gente considerar distintas visiones sobre pasajes difíciles. Siempre dentro del marco de la fe común, claro, de esa regula fidei. Y ahí conectamos con Agustín, que ofreció principios de interpretación muy valiosos. Sí, principios hermenéuticos clave. Interpretar lo oscuro a la luz de lo claro. Y siempre en conformidad con la regla de fe, con el amor a Dios y al prójimo. Exacto.
La idea de que la Escritura es su propio intérprete, tan importante después en la Reforma, ya tiene ecos ahí. Y mencionaste antes a Nicolás de la Ira. Sí, ya en la Baja Edad Media, insistiendo en priorizar el sentido literal sobre interpretaciones místicas a veces excesivas. ¿Y tuvo influencia en los reformadores? Muchísima. Muestra esa continuidad en la preocupación por entender el texto bíblico lo más fielmente posible. Bueno, queda claro que acercarse a los padres de la Iglesia es complejo, pero muy enriquecedor. Sin duda, nos abren una ventana a cómo se vivió y pensó la fe en los primeros siglos. Aunque hay que leerlos críticamente, claro, conscientes de su contexto, sus limitaciones. Por supuesto. Su diversidad nos recuerda que la búsqueda por comprender a Dios y su palabra siempre ha sido dinámica, viva. Pero en medio de esa diversidad, hay un centro que emerge siempre. Exacto, la centralidad de la figura de Jesucristo, tal como lo resume esa antigua regla de la fe. Y esa regla de fe, ese núcleo, nos lleva directamente a la persona y obra de Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección. Ese es el corazón del mensaje cristiano. Es en Él, revelado en las Escrituras y confesado por la Iglesia desde el principio, donde encontramos el fundamento seguro. Para la fe y la esperanza. La invitación es siempre la misma: depositar nuestra confianza en Él. Y para terminar, una pregunta para la reflexión personal. Sabiendo cómo interpretaban los padres desde su contexto, ¿de qué manera su esfuerzo por conectar toda la Escritura con Jesús puede enriquecer nuestra propia fe hoy?